Cuando Dios da un talento, es para el beneficio de todos nosotros, de la iglesia, aún de los que no son cristianos. ¿Entiendes? Pero quiero enfocarme del lado más a favor de los cristianos, las personas que están en el redil de Dios. Usted no puede utilizar la visión de Dios para estar chismeando. ¿Cómo así? Yo chismeando, sí. Porque usted está viendo cosas en las iglesias y está en su mente cavilando mucho en su corazón y pensando, queriendo analizar y saber si es que está en pecado o por qué le llegó esto, por qué está así, por qué está asado, para juzgarlo de una manera que usted cree que nadie lo sabe. Pero recuerde que nosotros estamos metidos en un mundo espiritual, tanto como el físico, y hay muchos espíritus de Dios, muchos ángeles, y el mismo Dios, el Espíritu Santo y Jesús, que están oyendo todo lo que usted piensa, todo lo que usted habla en su mente, todo lo que habla en su corazón, todo lo que usted está pensando, aunque no lo siga nadie, ya usted criticó en su mente. Ya usted criticó en su corazón, ya juzgó a su hermano o a su hermana en sus pensamientos y en sus análisis, en vez de ponerse a orar. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo usted va a agarrar y se va a ir de la iglesia? Porque usted está viendo que en su iglesia no hay unción de Dios, no hay poder de Dios. Si Dios a usted le dio esa visión de que en su iglesia el fuego está apagado, es porque usted es la persona indicada para empezar a ayunar y a reprender y hablar con el pastor, con la pastora. Pastor, yo estoy viendo esto, estoy viendo lo otro. Quiero que usted me ayude a orar para que el Señor revele qué es lo que tenemos que hacer, que en contra de esta malicia, para ver si se empieza a mover. ¿Me entiendes? Porque si el enemigo bloquea la mente y los corazones, turbándolo, enfocándolo o entreteniéndolo en otras cosas, en vez de la presencia de Dios, para que no se recuerden de aquello que ellos hacían para poder provocar la presencia de Dios. ¿Me entiendes? Y así se olviden de eso y ni siquiera se recuerden más cómo hacer eso, ¿me entiendes? Para que la presencia de Dios fluya. Entonces, usted está viendo eso y se quiere ir de la iglesia. En vez de coger una parte y hablar con el pastor y toda la gente que tenga visión aquí, vamos a reunirnos, a hacer una reunión para calcular qué es lo que está pasando en la iglesia. Mire, estoy viendo esto, estoy viendo lo otro. Compartir ideas, porque el hombre que tiene visión de Dios también tiene sabiduría. Entonces, conocimiento. Entonces, de acuerdo a lo que se decida, cada quien coge varios días de ayuno, varios días de silicio, varios días de vigilia. Ustedes me están entendiendo, así poder contrarrestar al enemigo y ayudar con el desvío de la iglesia para que se arregle las cosas y Dios empieza a fluir de nuevo. Pero no, usted se quiere de la iglesia. No es porque nada más la iglesia que está apagada, sino porque también tú estás apagado. Entonces, tiene visión y sabe lo que hacer y sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo y sabe qué hacer y no quieres ayudar a la iglesia y te quieres ir. Eso está mal. Entonces, poco a poco te conviertes en un chivo, brincando de iglesia en iglesia, buscando la unción y buscando la iglesia perfecta. Y hermano, hermana, no hay iglesia perfecta. La iglesia está llena de ladrones, de delincuentes, de asesinos, de gente. En la iglesia lo que hay es gente con un pasado feo, con un pasado horrible, con un pasado también malo, de vergonzoso, ¿entiendes? Irrespetuoso. Señores, todos nosotros los que estamos ahora sirviendo al Señor, si no cojeábamos, teníamos una mano mucha. Personas que hablaban bien en el mundo, pero con la actitud la dañaban. O sea, gente con dificultades, señores. Gente que aún vinieron con mañas del mundo, que aún están en la iglesia y aún esas mañas no se le han ido. Tú también estás con malas mañas porque estás viendo lo que Dios te está mostrando para que no es para que tú te quedes pensando nada más y criticando. No, porque Dios todos los días te está mostrando, mira aquí, mira allí, mira aquí, mira aquí, mira allí. Y tú a veces te ignoras lo que está pasando. Te vas a tu casa y ni oras con un miedo de que el diablo me va a tener una guerra, que va a tener una lucha, a mi hermano. De por Dios santo. ¿Qué guerra, ni qué lucha, ni qué batalla? Tú eres que pelea la batalla. Tú eres que pelea la lucha. Es Dios que pelea. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted ore. Dios tiene guerreros ya puestos a pelear. Lo que están esperando es que usted ore, que usted reprenda. Desde que usted dice yo reprendo, de una vez se activan los ángeles que están puestos para ayudar a usted y a reprender y empiezan a limpiar la casa. No es usted que pelea, porque es una guerra espiritual. Entonces, si usted no está en el espíritu completamente, ¿cómo usted va a ver la guerra? ¿Cómo usted va a saber cómo atacar? ¿Cómo usted va a saber cómo hacer esto? ¿Cómo usted va a hacer lo otro? ¿Me entiende? Entonces, ¿a qué usted tiene miedo? A nada, simplemente una influencia, a algo que el enemigo envía, un daldillo de miedo para que usted no empiece a orar diciendo que usted va a tener una guerra con el diablo. No, el diablo lo que único va a hacer el diablo es asustarte y ponerte a sentir lo que usted está sintiendo ahora. A la ganería, a entretenerte en otras cosas, porque coges el celular en la casa en vez de ponerte a orar, a enamorar muchachas en vez de ponerte a orar, te pones a hacer muchísimas cosas en tu casa solo porque Dios te está viendo, en tu casa solo, y vienes de la iglesia con todas las visiones que Dios te muestra y no haces nada aquí, a criticar en tu mente, en tu corazón, a lo que hace hermano allá, pero en la casa no meditas en tus mismos errores. O sea, prácticamente tú estás siendo hipócrita. Para un fuego prenderse en una casa, solamente hay que prender una sábana. ¿Qué significa eso? Si usted comienza a actuar en el fuego, a motivar en el fuego, a ser llamado en el fuego, ¿entiende? Llama a los diáconos, a los ungieres, a todo el mundo, a hablar con los líderes de la iglesia para mostrarle lo que usted está viendo. Entonces, cómo Dios va a alertar lo de lo que está pasando. Porque cuando viene a ver, tú es la atalaya de esa iglesia. Hay ungieres, hay ancianos, hay diáconos, hay pastores, profetas, pero hay atalayas. Y la atalaya es el que ve más que todos. Por eso tú siempre ves diferente, notas cosas más diferentes. Te das cuenta de cosas más diferentes en tu iglesia que los demás. O sea, tu visión es mucho más aguda y mucho más profunda que cualquier otra gente en la iglesia. ¿Dónde era que estaban los atalayas según la historia bíblica? Era en los campos de batalla, en los campamentos del pueblo, en torres altas, observando desde a distancia de lejos. ¿Por qué? Porque tenían más agudeza. Entonces, en esos tiempos buscaban a quien podía ver más
de lejos. Me imagino que Dios creaba, era en los ojos de alguien especial en esos tiempos, que podía ver físicamente, podía ver más que cualquier otra persona desde distancia, porque no todo el mundo podía caber en ese puesto. Entonces, ¿qué Dios hace ahora? Espiritualmente le crea a alguien ojos que pueden ver más cosas espirituales a más distancia y en más personas, con más discernimiento y con más profundidad y con más agudez que cualquier otra persona, para la edificación de la iglesia, para ayudar a la iglesia, para alertar a las iglesias. ¿Entiendes? Por eso que tú ves las cosas diferentes, entiendes mucho más, puedes captar sin forzar mucho tu vista muchísimas cosas espirituales en los demás. Puedes estar sentado en tu casa y puedes estar ver en otra casa sentado de tu casa, ¿me entiendes? Porque tú eres un atalaya de Dios y Dios está a ti queriendo usar de esa manera para glorificarse, ayudar a tu iglesia, pero tú te quieres ir de la iglesia. En vez de exponer lo que tú estás viendo, lo que Dios está tratando contigo, cómo Dios te está mostrando lo que tú estás percibiendo, cómo el enemigo está atacando, lo que tú piensas, lo que te has soñado, porque hasta sueños Dios te puede mostrar, para que los hermanos de las iglesias pues se alerten y sepan qué hacer. Porque si nadie está viendo y todo el mundo está todo normal y nadie está actuando ni haciendo nada, es porque todo el mundo está ciego en tu iglesia y tú eres el único que está bien. Entonces, en vez de tú hablar, te quieres ir de la iglesia. O sea, tú estás más mal que la iglesia completa, lamentablemente. Y es ponerle estas cosas enfrente de todos los líderes y todo aquel que quiera participar en la reunión que tú quieras hacer. No agarrar y hacerte el indiferente, porque es normal que una persona que no sepa lo que está haciendo sea engañado o confundido en pecado o mal, errónea o contrario a la Biblia o a las enseñanzas o a la buena costumbre, que esté haciendo lo que hace y que lo siga haciendo porque no sabe lo que está haciendo, está ciego. Hay muchas personas en las iglesias que a veces están endemoniados y ni cuentan que están endemoniados. Entonces una persona que tiene visión ve que hay un demonio en el hermano y en vez de orar no lo saluda, dice que no, se me va a pegar el demonio. O sea, mi hermano, póngase a orar, póngase a ayunar, busque a los hermanos de las iglesias para que ellos se alerten con lo que usted está viendo, ¿me entiende? Así combinar visiones y combinar sentires, combinar palabras, combinar conocimiento, combinar análisis espirituales, para que así sacar un buen cálculo de las cosas que hay que hacer y saber qué hacer. Dios se va a manifestar y a Dios le va a agradar eso y Dios va a decir, así que se trabaja. ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué es lo que tú pretendes hacer? Vas a ir de iglesia en iglesia y toda la vas a encontrar casi la media cabizbaja. Estamos en los últimos tiempos. La iglesia está siendo muy bombardeada últimamente y por eso hay mucho decaimiento en muchas iglesias. No porque el Espíritu no está ahí, no, sino porque gente lamentablemente como tú no se ponen a la brecha, no empiezan a orar, no empiezan a arrepender. Mire cómo Dios trabaja. Mire cómo trabaja Dios, porque tal vez usted dirá, no, porque si Dios está en esa iglesia, Dios tiene que revelar. Pero si una gente no entiende a Dios a través de la visión, a través de los sueños, no tiene interpretación de los sentimientos, no tiene interpretación de las sensaciones, no tiene interpretación de los pensamientos, no tiene interpretación de los sentires, de las sensaciones, de cosas que Dios puede usar, que están en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma, para poder hablarte a ti, no va a entender. Entonces, ¿qué Dios hace? Prepara a una gente como tú, para que entienda esta visión, para que entienda esto, para que entienda lo otro, para que sepa dónde Dios se está moviendo, para que sepa qué Dios está haciendo, para que sepa que Dios está mostrando, y así a través de ti entonces alertar a la iglesia en cosas que le hace falta. Entonces tú estás entendiendo, estás viendo la visión, estás sabiendo lo que está pasando y te quieres ir de la iglesia. Entonces juzgas a la iglesia de que la iglesia no tiene visión. No es que no tiene visión, es que no están entendiendo a Dios, no es que Dios no está ahí, sino que nadie está captando lo que Dios está diciendo a través de las iglesias, porque Dios siempre habla. Hay mucha gente que escuchan voces en su cuarto, en su casa, y piensa que son demonios, es la voz de Dios. Dios puede hablar hasta a través de un ruido, y la gente piensa que un ruido, o que un demonio, que lo otro, y es Dios hablando a través de eso, pero la gente no lo entiende. ¿Qué dice el Salmo 19? Un versículo 1 al 4, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, los cielos están haciendo cálculos, no gente. Los cielos, eso es lo que está diciendo aquí, y eso está claro. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, el firmamento de la tierra, de cada cielo, está anunciando la obra de sus manos. O sea, está hablando, está proclamando la obra de sus manos. Y oiga cómo: un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, escuche esto, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, o sea, las palabras de Dios. Entonces, Dios habla de cualquier forma y manera. Entonces, Dios a ti te capacitó para tú entenderlo de la manera que tú estás entendiendo. Entonces, no te está dejando llevar de Dios. Y quieres irte de tu iglesia. Y si te vas, te va a castigar Dios. Te va a ir mal, porque estás desobedeciendo. Usted está puesto ahí para alertar a esa gente. Usted no tiene que irse de ahí hasta que Dios diga que se vaya. ¿Usted me está entendiendo? Deje su muchachada, que usted tiene conocimiento y sabe lo que está haciendo. Háblele a su pastor y deje su miedo a su gente, lo que Dios está mostrando. Porque Dios te puede castigar a ti y te puede enviar hasta demonios para que te castiguen.
Dios obra de muchísimas maneras. Tú sabes, Dios mío. La gente se juega con Dios. Usted es un hombre de Dios, mi hermano. Deje de su muchachazo, su niñada. Ay, que me voy de aquí porque no me dan una parte, mi hermano. ¿Quién le dijo a usted que Atalaya tiene que tener la guerra? Usted tiene que ver nada más. No todo el mundo está puesto para estar siempre enfrente, que me voy de aquí viendo cosas y viendo hoy. Entonces, ¿cómo usted va a poder captar más las cosas que están pasando en la iglesia? Es sentado, tranquilo, observando, no es cogiendo parte, no es cantando, no es adorando, no es haciendo músico, no es siendo predicador, no es siendo adorador. No, es sentado. Ahí que Dios quiere glorificarse contigo. Porque así es que Dios se glorifica con muchas gentes. Sentados en el banco. Incluso la iglesia completa depende del que está viendo sentado ahí orando, intercediendo. Entonces, ¿qué usted debe hacer? Entiende a Dios. Dios te está usando grandemente. Lo que pasa es que tú piensas que nada más Dios para usar tiene que dejarte notar en el mundo entero. No, yo no trabajo así. Dios hace las cosas a su manera, como Él quiere, cuando quiere, con quien sea, como sea y a través de lo que sea. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, entiendan a Dios, sepan entender a Dios, la dirección de Dios. Busquen cómo Dios le hable, aprendan a entender al Señor. Si usted entendió que Dios le habló a través de eso, siempre dígale a Dios, háblame a través de ahí, porque ahí que yo entiendo que usted me hable. ¿Tú me estás entendiendo? Hay misterios, señores, en el mundo espiritual, que aún los demonios, que ni aún los ángeles yo creo que saben que es Dios. Dios es Dios. Dios puede hacerse invisible, aún a un espíritu se puede hacer invisible. O sea, Dios puede hacerse invisible a la invisibilidad. Dios mío, pero ustedes no conocen a su Dios. Es Dios. Todo omnipotente, el creador, ¿entiendes? Por eso que nadie se burla de Dios. Entonces tú quieres irte a la iglesia después que todo lo que yo te he mostrado, muchachos. No. Dios te quiere a ti ahí. Entiéndelo. Tú estás buscando confirmación de Dios. Esta es la confirmación de Dios. No te vayas. Usted tiene que quedarse ahí, reprender al diablo y reprender a los demonios. Y después de ahí, entonces Dios te va a empezar a dar parte, te va a empezar a dar esto, te va a empezar a ayudar en las redes sociales. Dios va a hacer muchas cosas, puede hacer muchas cosas maravillosas contigo, pero tú tienes que dejarte de usar de Dios. Y lamentablemente a la manera de Dios, no a tu manera. Deje su miedo a los demonios. De repente al diablo, pase regio, bajo el poder de Dios y llame, Espíritu Santo, ven sobre mí y cúbreme que voy a arrepentir al diablo en esta hora, en este momento. Y diablo, te va en el nombre de Jesús de mi cuarto, te va de mi casa, deja de asustarme, deja de entretenerme, de estar tumbándome la palabra, deja de estar enredándome la boca en la oración, deja de estar molestando a mi hijo, deja de estar molestando a mi hija, vete de mi casa, vete de mi trabajo, deja de estar usando a mi coworker, deja de estar impidiéndome haciendo esto en el nombre de Jesús. Y olvídate de eso, que mientras tú vas diciendo esa palabra, se está moviendo en el mundo espiritual un estrago en contra del diablo, bloqueando y rompiendo yugos y rompiendo murallas. Mira a tu favor, que tú ni sabes. Y no es oída su voz, pero está causando un estrago. Tus pasos no se están oyendo, pero hay gente que está dando pasos a favor tuyo. ¿Me estás entendiendo? No se está escuchando el sonido de las espadas peleando, pero hay espadas que se están moviendo a tu favor. No se escuchan las lanzas del enemigo que vienen contra ti. Tú tienes un Dios gigante. Mientras más grande tu talento, más grande tu protección. ¿Me entiendes? Si hay personas que Dios le pone un ángel, hay personas que Dios le pone 20 ángeles alrededor, un ejército con diferentes capacidades, diferentes cosas, para que te ayuden en tu ministerio. Tú no estás solo, déjate de eso. Tranquilo, para adelante, deja tu miedo para adelante, que tú puedes, manito. Y ora por mí, porque tú eres una bendición. Ora por mí, por Josué. Muchacho, Dios te usa demasiado. Tienes que ponerte para lo tuyo. Avívate, siéntate, busca de Dios. Ponte a orar por lo menos 3 horas, 2 horas, hasta que Dios te revele. Señor, no estoy entendiendo, no sé qué estoy pasando, pero ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Ayúdame, por favor. Habla con Dios. Y ya, y Dios te va a explicar que tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver ángeles, tú vas a ver rayos, tú vas a ver fuego, tú vas a ver, mira cómo la gente mira, muchacho, cuando Jehová decide usar una gente, Dios se va a glorificar como sea. Mira, muchacho, cuando Dios quiere engradecer a alguien, no hay diablo, no hay demonio, no hay principal, no hay gobernador, no hay fuerzas satánicas, antagónicas, ni diabólicas, ni mágicas, ni brujos, no hay nadie, ni mago, ni nadie. Tú que cojas un ayuno de un mes, de 5 horas diario, de 3 horas diario, hasta de 2 horas diario que tú hagas, para que el Señor se glorifique, Dios se va a glorificar. O no agarró Dios a Abraham de casi de edad de 100 años, con 300 hombres más de sus siervos, y le ganó a 5 reyes. O sea, nosotros sabemos las historias bíblicas, pero no las ponemos por práctica, porque las guerras que pasaron en el mundo físico antes pueden manifestarse en el mundo espiritual ahora, en estos tiempos, el tiempo de la gracia, ¿me entiendes? Tenemos que dejarnos llevar de Dios y buscar la dirección de Dios para saber lo que hay que hacer. ¿Qué hizo Elías con los 50 hombres? Según dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 19, dice: luego envió el capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías le respondió al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, así como Elías mandó a que descendiera fuego del cielo sobre los 50, tú no puedes agarrar y empezar a orar con una ayuda oración para que Dios descienda el fuego de Dios y pueda liberar a tus hermanos que están bajo la cautividad del enemigo en este momento de iglesia. En esos 200 miembros, en esos 500 miembros, en esos 1000 miembros, cual sea. Señores, por gente como tú, lamentablemente, muchas iglesias están estancadas. ¿Por qué? Porque Dios está mostrando la visión